Bienvenidos a esta tercera entrega de Comunidad APH. Créditos totales al Grupo de Rescate del Norte de Cauca por la elaboración de este programa. CME Online apoya a lo largo y ancho de toda Latinoamérica la difusión de las iniciativas académicas de impacto social. Brindamos apoyo técnico y difusión. Gracias, Julián Campo, por este programa académico de formación continuada para el personal de rescate y APH. Muchas gracias a todas esas personas que de manera desinteresada y voluntaria apoyan en tiempos de paz o emergencia, siempre movidos por el principio de la humanidad. Gracias, socorristas y rescatistas, todos unidos bajo una misma bandera. Me presento para todos, mi nombre es Julián Campo, soy el coordinador del Grupo de Entrenamiento Norte del Cauca. El día de hoy, generalidades del traslado aeromédico de pacientes. Nos acompaña el ponente Fernando Villarreal, con gran experiencia en este ámbito. Les informo que este seminario se va a transmitir por CME Online en su programa Comunidad APH. En este lugar también pueden encontrar todas las difusiones de los seminarios, capacitaciones en el tema de emergencias y rescate. Fernando, muchas gracias pues, por la participación del día de hoy. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Como les había comentado, vamos a compartir un poco lo que son las generalidades del transporte o del traslado aeromédico de pacientes. Mi nombre, como ya se les había dicho, es Fernando Villarreal Zúñiga. Yo soy técnico en urgencias médicas desde hace ya más de 14 años. Laboro actualmente en el Aeropuerto de San Alfonso de Aragón como paramédico del Servicios Médicos Aeroportuarios. También trabajo desde hace más de 7 años en la empresa Solair SAS, Ambulancia Aérea. Es una empresa que se dedica al transporte aeromédico de pacientes. Entonces, llevo 7 años en la empresa de ambulancias aéreas. Actualmente solo trabajo los fines de semana aquí, porque también me encuentro estudiando. Soy estudiante de 8º semestre de enfermería profesional de la Universidad Libre. A su vez, también soy instructor del Centro Internacional de Entrenamiento de ANSEP, del cual algunos de los instructores han partido también con ustedes en algunos momentos, Jonathan, el mismo Andrés Cunda, y pues dentro del norte del Cauca soy voluntario juvenil de la Cruz Roja, Grupo de Apoyo Miranda. Entonces, pues como les decía, mi experiencia en traslado médico pues está en más de 7 años de trabajo de ambulancia aérea. De pronto en la próxima presentación verán un poco un par de fotos que he tomado de mi trabajo. Entonces, me ha llevado pues como al poder sentarme voy a decirles a ustedes cómo es el transporte aeromédico de pacientes. De pronto el trabajo se articula mucho con el trabajo de ambulancias terrestres, porque es un trabajo mancomunado que se hace porque en últimas el avión no llega directamente hasta el hospital, ¿no? Para tener en cuenta ese tipo de cosas. Pues nada, darle las gracias por participar, por estar aquí esta tarde-noche ya. Y después, no pretendo que ustedes aprendan fisiología del vuelo en una presentación, todos los temas fisiológicos, simplemente cuáles son las generalidades, cuáles son los conceptos, un par de cosas básicas y finalizaremos con una sesión de preguntas que ustedes quieran hacer acerca de lo que veamos o de lo que ustedes hayan escuchado o vivido acerca de un traslado aeromédico de pacientes. Si en algún momento tienen una duda, alguna inquietud, la pueden manifestar por escrito en el chat de la presentación. Julián al final me sacará las preguntas o al final de la presentación como tal, pues nos sentamos un momento a responder preguntas que ustedes tengan acerca del tema. Les ofrezco disculpas, estoy cerca de la calle, o sea, la persona en la que estoy está muy cerca de la calle, entonces tal vez se puede escuchar la bulla. Pero bueno, voy a empezar la presentación con una frase anónima que encontré bastante interesante. No basta el entusiasmo ni las ganas de ayudar. Es necesario pasar cursos de destrezas y habilidades, noches en vela estudiando y hacer prácticas bajo la supervisión de instructores exigentes. ¿Con qué fin pongo esta frase? Porque es que lo que ustedes están haciendo es muy interesante. Lo de este proyecto de capacitación me parece excelente. Cuando Julián me comentó la idea hace un par de meses, le dije que yo lo apoyaba personalmente, me parece muy bueno y sería bueno que todos en el norte del Cauca habláramos el mismo idioma. Es muy incómodo llegar a atender a un paciente y encontrar con que la persona que lo está apoyando a uno maneja un concepto diferente, no vamos a decir errado, sino un concepto diferente al nuestro. Entonces, me parece que la unificación del concepto es importante.
Y pues no basta solo con ayudar, sino también aprender, y eso es fundamental. El que ustedes saquen de su tiempo un viernes, así sea viernes de pandemia, es importante porque habla mucho de ustedes como profesionales y como personas que se dedican a esta maravillosa profesión de salvar vidas. Muy bien, entonces la presentación, pues haremos 7 puntos que tendremos para este día, para esta tarde. El primero es la legislación colombiana para ambulancias aéreas, cuál es el requisito para el recurso humano en el traslado de los médicos de pacientes. Me voy a especificar en la articulación asistencial como tal, porque pues en la ambulancia aérea también van los pilotos, pero pues eso es una legislación aparte. Vamos a ver del proceso del traslado como tal del paciente, cuáles son los criterios para este traslado, unos puntos claves a tener en cuenta a la hora de un traslado médico de pacientes, conclusión, y finalizaremos con conclusiones y algunas preguntas. Y pues preguntas que ustedes tengan acerca del tema. Bueno, entonces, la legislación colombiana de ambulancias aéreas, ¿cómo rigen las ambulancias aéreas? Pues bien, para empezar, la resolución 3100 del año pasado es aquella que rige los procesos de habilitación para la creación o conformación de instituciones prestadoras de servicios de salud o IPS, reglamenta las ambulancias aéreas. Está todo lo que es traslado de pacientes, como ustedes saben, de conocer, está el traslado básico, el traslado medicalizado, ¿sí? Eso básicamente define el transporte de pacientes, medicalizado y básico, aquí en Colombia. Ya hay traslado fluvial, ya está el traslado terrestre o marítimo y el traslado aéreo. El traslado fluvial y el traslado terrestre tenemos ambulancias básicas y medicalizadas. En el transporte aeromédico, en el traslado aéreo, solamente hay traslados medicalizados. No hay ambulancia aérea básica. Todas son medicalizadas. Entonces, partamos de esa norma, de concepto, que lo va a la 3280, lo que antes era la 2003 del 2014, que era la que elegía pues esta norma de habilitación. A su vez, la aeronáutica civil, que es la parte del gobierno que se encarga del transporte aéreo de personas, ¿sí? Nosotros, las ambulancias, los aviones, no forman parte del ministerio como tal de transporte, ¿sí? O de tránsito, sino que van directamente a una entidad gubernamental especial, que es la aeronáutica civil. Esta tiene su reglamento aeronáutico colombiano, el RAC, y en su cuarta parte, pues está dividido en cerca de 27 partes. En la parte número 4 es aquella que habla de los permisos de aeronavegabilidad de las aeronaves y de los tipos de transporte. Allí tiene incluido la ambulancia aérea, bajo el mismo concepto, toda es medicalizada. Entonces, en esta parte del artículo cuarto, la parte cuarto del RAC, fue la que menciona cómo son las ambulancias, qué deben de contener, cuáles son los certificados pues, propios del ambiente aeronáutico como tal. También la aeronáutica civil da la circulación de reglamentaria 5200-082-005, que es de 2014, que determina cuál es el entrenamiento y el perfil profesional que deben de tener los tripulantes de ambulancia y cuál es el entrenamiento al que se deben ver al que deben de tener estas personas para poder realizar este trabajo. Y la norma técnica colombiana, redactada por la INCONTEC, habla propiamente del servicio aéreo de pacientes en sus dos partes. La parte número 1 habla de la infraestructura como tal de la compañía y del servicio de ambulancias, y la parte número 2 habla propiamente del servicio de ambulancias. Estas dos normas, la 5285, parte 1 y parte 2, son exclusivas del transporte aeromédico de pacientes. También mencionarles, olvidé apuntárselas allí, la resolución 5857 del año 2018, es la que habla del plan de beneficios al que tenemos todos los usuarios del sistema de salud, ya sea contributivo o subsidiado, ya sea SISBEN, Coneva, el que sea. Tenemos derecho, según esta resolución, de nuestro plan de beneficios, al traslado de pacientes, al traslado de nuestra enfermedad de una IPS a otra, e incluye el traslado aéreo de pacientes. De hecho, en la empresa en la que yo trabajo, Solaire, ya les había comentado, los pacientes que trasladamos, cerca de un 95% son traslados de EPS. En su mayoría son EPS subsidiadas. En Sanar, Asmed-Salud, AIC, son las EPS que pues, están en zonas remotas. Se utiliza mucho cuando las áreas es de difícil acceso para la parte pública, por vías terrestres, entonces se acude a ese servicio, ¿sí? Principalmente yo
me muevo mucho para la zona de Guapi, Timbiquí, López de Micay, todo eso es el Pacífico caucano, ¿sí? Aunque pues he llegado también al Pacífico nariñense, Tumaco, Charco y otras poblaciones. Y pues esas partes no tienen acceso por tierra a, por ejemplo, lo que es del Cauca, a Popayán, que es la capital, sino únicamente por aire. Hay una pista en Timbiquí, hay pista en Guapi, hay pista en López de Micay, eso hablando únicamente del Cauca. Entonces, hasta ahí llegamos nosotros, sacamos los pacientes que tienen indicación de traslado. Requisitos del recurso humano. Pues bueno, como base, tenemos como base lo que es un traslado asistencial medicalizado, independientemente que sea aéreo, medicalizado, entonces debe tener un médico, un personal de atención hospitalaria, ya sea tecnólogo o técnico profesional, o un auxiliar de enfermería con énfasis en atención prehospitalaria. Estas personas, ese es el equipo básico, 2 personas, médico y paramédico. Sí, en la mayoría de las empresas es así. Ahora, hay empresas como Zarpa, que es la foto que ven en ese avión jet afuera, más de bonito, todos de blanco, con traje de COVID, como Zarpa, que es la empresa más reconocida del país, y por qué no decirlo de Sudamérica, en transporte aéreo de pacientes. Esas personas, esa empresa siempre viaja con 3 tripulantes. Un médico, que por lo menos es intensivista, y de ahí para allá, pues la especialidad que tenga de acuerdo a la paciente. Si es una embarazada, entonces montar una obstetra, si es un niño, montar un pediatra, si es un niño muy complicado, montar un intensivista pediatra, o sea, ellos se dan ese lujo. Ellos no tienen, personal asistencial que apoya los procedimientos no es paramédico, ellos contratan directamente enfermeros jefes, entonces ellos van, el médico, va el enfermero jefe y siempre llevan un terapeuta respiratorio. El paciente lo requiera o no, siempre viaja un terapeuta respiratorio. Entonces, la tripulación médica de ellos son 2 personas. Ahí ven 5 porque los otros 2 son piloto y copiloto. ¿Sí? En la primera foto, la más grandecita, pues ahí me ven a mí trasladando un bebé desde Timbiquí, que fue eso fue hace más de 6 años, con el médico que es el señor allá al fondo. Esas personas deben estar capacitadas y es muy importante en lo que es soporte vital básico o BLS, que también es muy conocido como el BLS, y legalmente, aquí hay alguna salvedad, legalmente, a la tripulación aeromédica asistencial, o la persona asistencial, le exigen el ACLS, al paramédico el BLS, eso es materia legal, o sea, hasta allí pide la norma, pero las empresas de ambulancia aérea piden que el personal paramédico esté también capacitado en ACLS. Ustedes se preguntarán por qué, hombre, eso nada más es de profesionales. Pues sí, la verdad la ACLS lo exige la ley, nada más a profesionales. Pero resulta que, como ustedes ven, son aparatos pequeños, ¿sí? Son aviones pequeños. Entonces, por ejemplo, en el que normalmente vuelo yo, pues lo que ustedes ven ahí en la foto, es un avión muy pequeño, capacidad de 5 pasajeros. Entonces, el caso de que haya una complicación, una reanimación, pues el personal que se va a encargar de eso serán apenas 2 personas, médico y paramédico, para encargarse de todo el proceso de masaje, todo el proceso de administración de medicamentos, administración de líquidos, todo eso lo hacen apenas 2 personas. Entonces, ambos tienen que estar muy bien preparados. Entonces, les exigen también al personal paramédico que tengan que tener su curso de soporte vital avanzado, o el ACLS que también le llaman, ¿sí? Deben de tener una capacitación en fisiología del vuelo, ¿sí? Este es un curso que se dicta inicialmente, el primer curso que se dicta dura cerca de 4 o 5 días y de allí para allá cada 2 años hay que hacer un curso recurrente para actualizarlo. Entonces se hace cada 2 años. En este curso de fisiología del vuelo, las entidades que lo dictan, pues incluyen terminología de aviación y manejo de plataformas y disposiciones aeronáuticas básicas. ¿Esto por qué? Porque es que en la aviación todo se maneja en un lenguaje. El lenguaje es universal, ¿sí? Entonces todos tenemos que, los tripulantes de la aeronave, tenemos que saber entenderse qué es un India Romeo, saber qué es un India Papa,
saber qué es un soporte de plataforma, qué es un soporte de rampa, conocer cuáles son las salidas de la terminal aérea, qué es una plataforma internacional, qué es una plataforma no sé qué, cuáles son las vías, qué es una paralela alfa, todo ese tipo de cosas, salidas activas, cuál es la activa, todo ese tipo de cosas uno debe conocerla, no porque a uno le toque hablarla, porque en realidad a uno no le toca hablar eso durante un traslado, pero sí en el caso de que llegue algún requerimiento, uno pueda responderse y entenderse de la mejor manera posible con los inspectores o con los operadores de los aeropuertos o de los aeródromos como tal. Entonces es importante. El curso de soporte vital básico y avanzado es recurrente cada 2 años. Usted cada 2 años debe hacerlo. No es que lo actualice o no, usted cada año lo hace. El soporte vital básico y avanzado. El de fisiología del vuelo, si es un curso inicial, como les decía, y cada 2 años hay que hacer el recurrente, que es la actualización de este curso. Eso en materia, pues, de lo que solicitan para usted tripular una ambulancia aérea. Esto de fisiología del vuelo, pues, lo vieron, está escrito en la circular interna que les mencioné anteriormente. Entonces, como para que tengan en cuenta eso, eso es lo más básico. De allí para allá, tengan en cuenta que la mayoría de las ambulancias son solo 2 personas, entonces, por ejemplo, al paramédico y al médico los capacitan hacen diplomados en cuidado intensivo, nos toca hacer talleres y cursos de manejo de ventilación mecánica, invasiva y no invasiva, de parámetros hemodinámicos, este tipo de cosas, porque nos toca tomar decisiones en el vuelo. Y de pronto ahorita más adelante vamos a ver brevemente qué parámetros se pueden ver afectados y entonces así mismo uno debe de actuar. Entonces, esto es lo básico, pero a eso agréguele diplomado en UCI, de cuidado intensivo, manejo de ventiladores mecánicos. Fuera de eso, de que cada tipo que tenga el avión debemos estar perfectamente capacitados para poderlo operar. Ahora bien, entremos ya a lo que es el traslado del paciente. Para trasladar un paciente aéreo, vamos a tener una serie de criterios para tener en cuenta, ¿sí? Tenemos que hacer un triage pre-vuelo. Ese triage tenemos que valorar junto con el tipo de aeronave, el personal que se requiere para este vuelo. En el caso de las empresas que les decía a ustedes que tienen varios tripulantes prestos, que intensivista, que etcétera, que fisioterapeuta. Entonces, ¿qué tipo de personal se requiere? Eso se hace con el triage de prevuelo. ¿Y qué equipo adicional voy a tener? Anteriormente, por las ambulancias de nosotros tenían todo el equipo montado. Yo nada más subía todos los maletines que contenían todo, vía aérea, ventilación, circulación. Y con este momento de la pandemia, pues bajamos todo y montamos nada más lo que necesita cada vuelo, lo que necesita cada paciente. Entonces es importante tener en cuenta usted qué tiene el paciente, qué se puede encontrar, y la preparación de este tipo de materiales lo hace el personal auxiliar, es decir, el paramédico como tal se encarga de eso. Aparte de eso, hay que hacer una evaluación, hay que evaluar al paciente en el sitio de remisión. No es que a mí me llamaron y es que hay un paciente en Guapi, venga por él, y yo salgo por él como un loco. No, hay que verificar la historia clínica, hay que ver cómo está el estado del paciente, ese tipo de cosas, y así poder valorarlo desde acá por teléfono, y posterior a eso decidir si el traslado se hace o no se hace. Usted ten en cuenta las condiciones climatológicas. Todos los aeropuertos mandan un reporte meteorológico cada hora, y si cambia drásticamente, pues cada vez que cambia drásticamente. Entonces los pilotos revisan el METAR, se llama eso, revisan cuál es la condición climatológica, y así determinan si el traslado se hace o no se hace por parte operacional. Por parte médica, nada más eso, revisar la historia clínica, llamar allá, y ya eso lo vamos a ver más adelante. Si el traslado se hace o no se hace. Entonces se hace junto con la condición clínica del paciente, ¿sí? Una vez en el sitio allá, ya en el aeropuerto donde vamos a recoger al paciente, y antes de montarlo al vuelo, pues hay que estabilizar a este paciente. Entonces hay un proceso de traslado. Me disculparán, el relojito de pronto no me quedó cuadradas, pero básicamente, ya propiamente la parte asistencial, es como la forma como se trabaja. Primero el triage con la historia clínica del paciente. La EPS que solicita el traslado, o la persona que solicita el traslado, debe enviar a la empresa de ambulancias aéreas la historia clínica del paciente completa, preferiblemente con la última evolución. ¿Sí? No es que yo mande una historia clínica de 3 días antes y paciente, y yo digo, estamos hoy a
a 4 de septiembre y la última evolución del paciente es de 31 de agosto. No me sirve. Tengo que tener una evolución de hoy. La clínica pues ya se hace, se evalúa qué se puede necesitar, se llama telefónicamente, verificar su estado actual con el médico de turno, con el médico que está atendiendo el paciente, ¿sí? El médico que está haciendo la remisión, el médico remisor, se hace la llamada, se corroboran datos, ahí se llenan los formatos de estado actual del paciente, y en esta parte es importante que el personal paramédico y el personal médico se pongan de acuerdo, en el caso de que vaya un personal fisioterapeuta, que el SOLAIR lleva fisioterapeuta cuando el paciente es menor, cuando el paciente es pediátrico. Llevamos un fisioterapeuta, pero obviamente no vamos en el avión que ustedes me vieron ahí, vamos en uno más grande. Entonces, se revisa entre los tres, se hace un briefing, paciente, se comparten parámetros del paciente y nos preparamos a lo que nos podemos enfrentar una vez lleguemos allá y alistamos todo el equipo necesario. Ya han pasado 15 minutos desde que llegó la historia clínica del paciente, ustedes ven, ya son las 9:15. Y de allí se espera un tiempo que llegue la tripulación, se alista el avión, que no debe ser superior a 1 hora. Como ustedes ven, ya han pasado 2 horas, porque supuestamente aquí, en el tercer paso, son las 11:15, pero dice verificación de estabilización. Eso ya es en el sitio de donde está el paciente. Ya se enlista con el paciente que fue traído en una ambulancia terrestre, verificar el estado actual del paciente. Incluso, en esta parte de verificación, es la última determinación para decir si el paciente se lleva o no se lleva. Y si aquí de pronto hay personal que trabaja en ambulancias, es común que uno lo presente en un paciente y cuando llegue a uno a encontrar, cuando llegue a uno a verlo, es totalmente diferente, es una cosa totalmente distinta, que te asusta, que te complica, que no estás preparado para eso porque te falta un equipo. Entonces, por ejemplo, nos ha pasado, yo he llegado a estable, cuando llego yo al sitio, encontramos un paciente ya con respiraciones agónicas, ya pues a punto de morir, que uno sabe que si les monta el aire, que si despegan, el paciente va a fallecer. En ese punto decir, no, el paciente no lo traslada. ¿Por qué? ¿No va a hacer falta el ventilador? O no, sencillamente el riesgo de vida del paciente es muy grande. Entonces, afortunadamente, la persona que yo trabajo, tengo esa potestad, justo en el momento en que el paciente lo van a entregar, podemos determinar aún si el traslado no se hace. Eso obviamente es determinación médica, pero pues el consenso a la decisión se llega en conjunto, la tripulación asistencial llega en conjunto a la decisión y pues quien la hace todo el soporte legal es el médico, que es el profesional. Después de eso, un traslado, se hace el traslado del paciente para después entregarlo al sitio de aceptación. Dependiendo del estado actual del paciente y de las características de la ambulancia que nos lo recoge al sitio de destino, definimos si la tripulación médica se va o no en esa ambulancia terrestre a entregar al paciente. Me explico. Uno llega con un paciente definitivamente de ambulancia medicalizada, terrestre medicalizada, y me manda una ambulancia básica. Tengo un paciente ventilado y el paciente no se le aplica el ventilador de la ambulancia terrestre. Yo tengo un paciente hemodinámicamente muy inestable, requiere más ayuda, entonces los tripulantes del avión pasan a tripular la ambulancia básica. Eso se puede hacer para entregar al paciente al sitio final de remisión. No es muy común, pero pues hay casos donde se ha hecho. Todo eso es lo que se ve como es el proceso de traslado de varias empresas, de traslado al médico. ¿Qué criterios definen o no el traslado que nos vamos a realizar? Entonces está el lugar de remisión, que es de difícil acceso, cómo está la climatología, ¿sí? El estado del paciente, porque ya vamos a ver más adelante que hay criterios médicos que me determinan a decir no a un traslado aéreo de pacientes. El sitio de aceptación, eso es bien importante, porque de pronto el que trabaja en el ámbito hospitalario, en una ambulancia básica, recogiendo pacientes que SOA, pero reciben en cualquier parte porque son urgencias. Eso es una urgencia vital. Los pacientes que van de una IPS a otra no es urgencia vital, aunque ponga en riesgo su vida y es urgente que salga, el paciente debe de ser aceptado, ¿sí?
porque es que es muy complejo yo salir con una urgencia dialítica, por ejemplo, un paciente que tiene la creatinina por las nubes, el MUN por las nubes, que salva al paciente, una diálisis. Y en Guapi no hay un dializador, tiene que viajar. Pero yo no puedo llegar con él a una parte porque me van a poner a voltear la ambulancia terrestre. Entonces, siempre es importante buscar el sitio de aceptación, confirmar que el sitio de aceptación lo tienen. Afortunadamente para Solay, la mayoría de sus traslados, como digo, son de EPS, entonces ya la EPS le ha concedido el cupo. Sí, imagínense, hace un par de semanas sacaron un puesto para UCI, hace un par de semanas no, ya estaban llenas. Entonces, llegar usted con ya sin cupo seguro, pues el paciente va a fallecer esperando su cupo en la UCI. Entonces, siempre es preferible usted curarse en salud y que el paciente tenga ya un sitio de aceptación. Aquí, pues, no empezar a causar positiva parte para explicar eso. Tipos de aeronave hay muchas. Básicamente, nosotros manejaremos dos: presurizado y no presurizado. Las aeronaves están por peso, si es liviano, ultraliviano, si es de carga, si es de no sé qué, si es el tipo de motor, si es a pistón o a turbina, si es de turbina es turbohélice o turboprop. No, para nosotros en este caso nos interesa simplemente saber si el avión es presurizado o no presurizado. ¿Cuál es la diferencia? El avión no presurizado es aquel que le afecta tanto afuera como adentro todo lo que es la presión atmosférica. ¿Sí? Si yo me voy a 14.000 pies de altura, me va a dar hipoxia porque me falta el oxígeno, porque a mayor altura los gases se expanden mucho más y la disponibilidad del oxígeno es mucho menor. No es que no haya oxígeno, es que es menor porque está muy expandido. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Una aeronave no presurizada, pues va a requerir que su tripulación, por norma y por ley, por encima de los 10.000, 11.000 pies de altura, oxígeno suplementario. Y la aeronave presurizada es aquella que puede volar a más de 30.000 pies de altura. De hecho, cualquier altura prácticamente, pues por debajo de los 35.000 pies, ya que la presión atmosférica solamente le afecta al fuselaje, a la parte de afuera de la aeronave. En su interior, ellos tienen cicladores de oxígeno que toman aire del ambiente, lo ciclan y disparan oxígeno adentro para simular en su interior una presión o una altura menor. ¿Sí? Que esa puede variar nunca por debajo de los 9.000 pies de altura. Es decir, el avión está a 30.000 pies de altura, pero por dentro simular usted que estuviera a la altura de Bogotá, que son 9.100 pies, Bogotá. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. Los aviones de pasajeros comerciales, usted se va para San Andrés, usted se va para Bogotá, esos de Avianca, de LAN, todas esas aerolíneas de la TAM, de Viva Colombia, de Viva Air, que se llama ahora, esos aviones son presurizados. ¿Sí? Entonces a ellos la parte de afuera no les afecta a su interior. Si ustedes ven, un avión va a 30.000 pies de altura y usted no le pasan oxígeno, a no ser que se despresurice, que tenga un hueco y la presión se empiece a ir por ahí. Entonces esos son los tipos de aeronave que en el traslado aeromédico se tienen en cuenta. O si no lo es. Porque eso tiene unas afectaciones a nivel fisiológico en el organismo. Entonces eso es tenerlo en cuenta. Las alturas definitivamente es un factor muy importante, más aún si yo voy en una aeronave que no es presurizada. ¿Sí? Las ambulancias terrestres, como les comentaba ahora, yo entrego al paciente a una ambulancia terrestre, entonces tiene que tener lo que el paciente requiere. Si no, le hace falta algo para que el paciente esté lo más estable posible, pues me va a tocar a mí irme en ese traslado a entregar al paciente al hospital de destino, porque yo debo de garantizar lo primordial que es la vida de mi paciente. Esto vamos de pronto a unos conceptos de cuidado, que son conceptos propios de enfermería, pues de cuidado, es de cuidar a mi paciente. Yo estoy trasladando una vida, yo no estoy trasladando bultos de papa. Entonces, esa es mi prioridad, la vida del paciente. Y los alternos médicos. Bueno, esto de pronto es un término alterno, ¿qué es alterno? Una alternativa, por así decirlo, sí, es una alternativa. Lo que pasa es que los aeropuertos tienen, las ambulancias, los aviones, cuando van de un aeropuerto A a un aeropuerto B,
tienen que trazar una ruta. No es que yo despego y ellos se van por donde ellos quieran, ¿no? Ustedes tienen que trazar una ruta estipulada ya por la Aeronáutica Civil colombiana. Y en esa ruta ellos tienen que determinar unos aeropuertos alternos. En el caso tal que que el aeropuerto al que van de destino esté cerrado, por clima, por obstrucción en la pista, por cualquier cosa. Pasa mucho, mucho es mucho. Yo trabajo en el aeropuerto de Cali y bueno, antes de la pandemia, era muy común en agosto, los aviones iban para Pasto y por los vientos tan fuertes que hacen en agosto y por lo difícil de la pista de Pasto, el aeropuerto de Chachagüí, pues muchos aviones han tocado salir para acá, que eso alterno, en el caso de una Avianca, y se ve mucho. Bogotá-Pasto, por clima no puedo aterrizar en Pasto, tengo que pegar para Cali como alterno. Pero entonces, en la ambulancia hay que tener en cuenta un gradiente más y es la salud del paciente. Entonces, aparte de los alternos de la ruta, hay que tener alternos médicos. Eso ya lo estima despacho aeronave, que donde tienen los alternos de ruta, buscar la posibilidad de de tener referenciado los hospitales donde pueden atender la complejidad del paciente. Me pasó una vez, salía yo de Guapi para Buenaventura, paciente iba remitido para la clínica Santa Sofía en Buenaventura, paciente con quemaduras, Buenaventura por clima. El alterno en ruta de Buenaventura era Cali. Para nosotros en ese caso fue Cali. Entonces a toda la parte comercial, a toda la parte de despacho y de operaciones, ¿qué les tocó hacer? Comunicarse inmediatamente con la EPS para buscarle sitio de referencia en Cali, porque fue imposible aterrizar en Buenaventura. Entonces eso es importante, los alternos médicos. Ahora, ¿qué los criterios hay que tener en cuenta? Los criterios propios de mi paciente. Propios como cuáles: el neumotórax, los compromisos ventilatorios, la estabilidad hemodinámica y los valores de hemoglobina. El neumotórax, si de pronto lo recuerda o tienen sorpresas de conocimiento, pues es esa entidad casi siempre traumática del tórax, que también puede ser patológica, en la que la capa que cubre el pulmón, que se llama pleura, la capa que lo cubre, se empieza a llenar de aire, ¿sí? Por un tamo penetrante, casi siempre, como te digo, cuando es por trauma, cuando es también puede ser patológico, y este aire empieza a colapsar el pulmón. Resulta que por ley de los gases, ley de Boyle, a mayor altura, como les decía hace un rato, los gases tienden a expandirse. Entonces, si yo tengo un pulmón colapsado, a punto de colapsarse, por el aire atrapado dentro de la pleura, entre la pleura y el pulmón, imagínense, yo lo expongo a 8.000 pies de altura. Ese pulmón se va a expandir, ese aire se va a expandir mucho más rápido y va a colapsar mucho más rápido el pulmón. Eso se llama una atelectasia pulmonar. Entonces eso es muy complicado. Si yo tengo sospecha de un paciente con neumotórax, el paciente puede viajar en avión, pero con un sello de tórax. Es ese tubo que colocan para drenar el aire del tórax. ¿Sí? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Compromiso ventilatorio. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente a nivel del mar y yo lo voy a subir a un avión, así sea presurizado, recordemos que yo les dije hace unos momentos que el avión presurizado simula adentro 8.000 pies, 9.000 pies de altura, perdón, 9.000 pies de altura, eso es la altura de Bogotá. Si yo estoy en Guapi, que está a 0 pies sobre el nivel del mar, y voy a montar un avión que me va a llevar, si es no presurizado, él me va a llevar mínimo 11.000 para atravesar la cordillera. Si es presurizado, el mínimo me va a llevar internamente la cabina a 9.000 pies. Es decir, ese gas de por donde dé se va a expandir. Yo una vez hice un ejercicio con el médico que ustedes vieron ahora en la foto, en el viejito, y en tierra, en Cali, que está más o menos unos 1.900 y pico de pies, inflé un tubo orotraqueal con aire, el balón del tubo. Lo medí la circunferencia. Cuando llegamos a solo 7.000 pies de altura, solo 7.000 pies, ese balón ya había aumentado su circunferencia, había aumentado 1,5 centímetros.
15 milímetros aumentó en circunferencia, es decir, como si yo lo hubiera inflado más. Entonces, imagínense tener un volumen de 400 cc de aire en un pulmón, colapsando un pulmón a 7.000 pies de altura, yo perfectamente lo puedo llevar a más de 1.000 hasta colapsar ese pulmón. Por eso es importante que el neumotórax lleve siempre un sello a tórax. Sin ese sello a tórax no se puede montar ni siquiera en un avión no presurizado, un avión presurizado. Porque como les dije, recordemos, es importante que el avión presurizado pues, presuriza a 9.000 pies de altura, los que mejor lo hacen, 9.000 pies. Hay unos que llevan a 10.000, 11.000, dependiendo del tipo de aeronave. Estabilidad hemodinámica. Como les decía ahora, el paciente no es lo mismo, bueno, eso no es lo mismo tener un paciente en tierra con una enfermedad X a tenerlo en el aire. Fisiológicamente todo cambia en el cuerpo, muchas cosas cambian, sobre todo los patrones ventilatorios y la estabilidad hemodinámica. Sí, yo les comentaba ahora que nos piden al personal asistencial tener un curso de fisiología del vuelo. ¿Por qué? Fisiológicamente, es decir, la función interna de nuestro cuerpo se ve afectado por las presiones atmosféricas, por la aceleración de la aeronave, por la vibración de los motores, todo eso afecta. Entonces, un paciente enfermo con procesos patológicos en su interior, con procesos que no son normales, pues los va a afectar mucho más. Entonces, yo tengo que tenerlas en cuenta. Y no solo el neumotórax, todas las patologías que puedan contener aire en alguna cavidad. Ahora, los valores de hemoglobina. Bueno, la hemoglobina, como bien saben, es una proteína de la sangre que es la que lleva el oxígeno que usted respira, lo lleva a las células. Eso hace la hemoglobina. Si usted tiene bajita la hemoglobina, es decir, si está anémico, que lo llama anemia, usted tiene hemoglobina bajita, es decir, que su transporte de oxígeno en la sangre no es el adecuado. Y si bien yo pongo un paciente a 8.000 pies de altura y las moléculas de oxígeno están más dispersas, entonces la disponibilidad de ese oxígeno es más corta, más poquita, más baja. Y si yo tengo bajita la hemoglobina, pues la posibilidad de que me dé una hipoxia, ¿sí? Es decir, una baja en los niveles de oxigenación, pues va a ser mucho más alta. A más baja hemoglobina, más complicaciones por falta de oxígeno del paciente, así usted le ponga oxígeno suplementario. Entonces son pacientes que yo, con el nivel de hemoglobina, yo puedo pensar si le pongo oxígeno o no, y si debo de cambiar el patrón de oxígeno, si lo tengo con cánula, pasarlo a mascarilla, o bueno, dependiendo del tipo de procedimiento, del tipo de patologías, y el paciente debe de ir completamente monitorizado. Monitorización de tensión arterial, de saturación de oxígeno, ¿sí? Que es fundamental en un transporte y más en un paciente en si el avión es no presurizado. Y monitoría cardíaca, 3 electrodos en el pecho que nos miden la respuesta del corazón. Esto en cuanto a monitoría no invasiva. Ya si el paciente es un paciente de UCI, pues entonces ahí tiene que tener la monitoría invasiva, que son los catéteres centrales, Swan-Ganz, para medir presiones centrales. Por ejemplo, el catéter central llega a la aurícula derecha, entonces nos mide una presión, una PVC, y ese tipo de cosas son bien importantes. Entonces, en ese caso sí tenemos que tener invasiva. Porque una cosa que no les mencioné, la ambulancia aérea dispuesta en cuanto a equipos y personal para que sea un cubículo de UCI. ¿Sí? En el dado caso tal que yo llevo un paciente de UCI, yo tengo que tener todo. Entonces los equipos tienen que ser un no invasivo y que tenga monitoría invasiva como tal, ventilación mecánica, bombas de infusión para goteos de medicamentos y perfusores, que son unas bombas de infusión, son para hacer bombas de infusión, pero para dosis mucho más pequeñas en el caso de los vasopresores, que son medicamentos de dosis mucho más pequeñas. Entonces tengo que tener todo eso, ¿sí? Aparte pues de sus atriles para los líquidos, porque un paciente de UCI, si de pronto tiene la oportunidad de ver uno bien complicado, son 4 o 5 goteos, entonces 2 perfusores, un ventilador mecánico, monitor,
una cantidad de cosas que uno tiene que comprar dentro de un avión. Entonces el avión tiene que estar dispuesto a hacer un cubículo de UCI. Así usted no lleve un paciente de UCI, pero tiene que estar dispuesto para eso y el personal tiene que estar entrenado para eso. ¿Sí? Bueno, puntos claves a tener en cuenta, ya estamos cerca de terminar, pues son las patologías, como les decía ahora, o situaciones con atrapamiento de aire. No solo en neumotórax, aquí vemos la radiografía que vemos allá, es un neumotórax, podemos ver cómo se ve mucho más oscuro la radiografía, eso quiere decir que hay mucho aire. Y si vamos a percutir, es decir, con los dos deditos de la mano, tocamos sobre el pecho, va a sonar como un tambor. Eso es timpánico, se llama eso. Entonces, eso es un neumotórax. Si yo voy a tener un paciente y siento eso, el paciente debe ir, para montarse en un avión, tiene que tener un sello de tórax. Creo que metí un video ahora para que lo veamos de cómo se coloca un sello de tórax. Lo coloco porque después lo explico. Monitoría, parámetros de mecánica, parámetros ventilatorios, parámetros y modos ventilatorios. No solamente conectar el ventilador tiene unos parámetros que asistido de control, que por presión, que por volumen. Recordemos que si es por volumen, el volumen de los gases tiende a expandirse en el aire. Entonces, si yo pongo 400 cc de aire para el ventilador aquí en tierra, no es lo mismo que 400 cc de aire medidos por el ventilador a la altura. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante, porque uno tiene que empezar a mirar a qué parámetros lo llevo y empezar a mover parámetros en vuelo. Porque si el avión es no presurizado, es muy común que yo a los 8.000 lo tenga a unos parámetros, a los 10.000 los lleve a otros, y cuando pasa la cordillera a 10.000, 11.000 pies y vuelva a bajar a 5.000, me toque volver a mover parámetros ventilatorios. Eso es cosa de tener mucho cuidado en caso de pacientes complicados. Neumofijadores. El tubo orotraqueal, que es el que ustedes ven allí, tiene un balón en la punta. Ese balón normalmente se infla con aire, normalmente. Sí, a la hora de hacer un traslado, y eso se lo digo, pues supongo que ustedes trabajan en la ambulancia terrestre también, ustedes saben que van a llevar a un aeropuerto y un paciente complicado de UCI, lo primero que tienen que hacer es pedir que todos los fijadores, el tapón, el balón del tubo traqueal, el balón de la sonda vesical, aunque la sonda vesical ya no se infla con aire, sino que se infla con agua destilada, deben de ser inflados con agua destilada. O sea, yo le saco el aire y lo inflo con agua. Eso se puede. Eso se puede. ¿Para qué? Porque es que si yo tengo ese ventiladorcito así inflado, ese baloncito inflado, como les decía ahora, al aire se va a expandir mucho más y corre el riesgo de que se estalle y genere un daño mucho mayor. Fuera de eso, la punta de este catéter, de ese tubo orotraqueal, queda en la tráquea. Entonces, si se va a expandir mucho más, va a lesionar la tráquea y puede generar una ruptura. Como un paciente con una arritmia cardíaca que entra en un ¿Cómo? Disculpa. protocolo. Se escucha entrecortado. Repíteme la pregunta. ¿Aló? Yo que te escuché, paciente en paro. Vale, ahora haciendo pregunta. Estaba preguntando algo sobre el protocolo de paciente en paro con arritmia cardíaca. ¿Qué protocolo manejaba? Okay. Algo se le alcanzó a escuchar. Listo. Que escribiera por el chat para poder leer bien la pregunta. Ah, listo. Vale. Entonces, al final de las preguntas, la parte de preguntas lo respondemos con toda la calidad, no hay ningún problema. Tenemos esa parte que no habla nada de eso, pero al final lo mencionamos, no hay ningún lío, lo explicamos porque sí hay unos protocolos estandarizados para eso. Entonces, ahorita lo comentamos, no hay ningún problema. Entonces, les decía que este neumotaponador se puede estallar en vuelo y complicar mucho más la tráquea, y dañar la tráquea incluso, ¿sí? Y generarnos un barotrauma. Porque aquí manejamos otro tipo de protocolo. Este es un video, vamos a ver si se puede ver bien, depende pues del internet de ustedes. Este fue un paciente que tenía un hemoneumotórax, aire y sangre en un pulmón. Sí, esto fue más o menos en 2003, hace 7 años, en Timbiquí. Llegamos, el paciente estaba en pánico, el pulmón izquierdo, se puede ver ahí, sí, y entonces, la única no nos podíamos llevar. Para llevarlo había que ponerle un sello de tórax.
El hospital dijo, no, es que allá casi siempre son rurales. No, es que yo soy rural, es que no sé qué. El médico que va conmigo, el viejito que usted vio en la otra foto, dijo, venga, yo le pongo ese sello, pues. Entonces, lo colocamos, acá se los coloco para que vean cómo es el procedimiento. Ahí con un bisturí rompen la capa, la primera capa de la pleura, ¿sí? El que está grabando soy yo. Ahí está midiendo el tubo que va a ir dentro del tórax. Eso es un campo estéril, los guantes son estériles todos. Mide el tubo hasta dónde lo van a entrar. Trata de pinzar el tubo para que cuando rompa la pleura no vaya a salir sangre y les vaya pues a generar un reguero, una cosa muy impresionante, cosa que no funcionó muy bien. Con estas tijeras lo que hacen es cortar la segunda capa de la pleura, ¿sí? Las introducen y rompen. Eso está entre las costillas. Esto fue entre las costillas. Tuvo una dificultad, volvió y funcionó. Allá al fondo están alistando todo lo que es el equipo pues, de la trampa de agua. Es una trampita de agua. El médico trata de pinzar e introduce. Y no fijo, no selló el otro lado, y ahí salió el chorro de sangre. En ese caso, era más hemotoras, era más sangre que aire. Sí, ahí pinzan para colocar las trampas al otro lado, ya colocan ya la trampa de agua. Y la respiración, desde pronto si notaron, ya pueden ver en el abdomen del paciente, es más profunda, porque ya le dio más campo al pulmón para poderse expandir. Es un procedimiento que hay que hacer en el caso que el paciente tenga un neumotórax y se vaya a ir en un avión. Sí, ya ahí no hay mucho más que ver. Bueno, como conclusiones, tenemos que el traslado aeromédico de pacientes está autorizado en Colombia desde hace bastantes años, que tenemos derecho a él como usuarios en caso de que sea requerido, ¿sí? Nuestro plan de beneficio lo cobija, que en Colombia está muy bien reglamentado, que no hay traslado aéreo básico, en Colombia no existe eso, todos son medicalizados, que yo debo tener mucho cuidado con el paciente antes de montarlo al avión porque puedo complicarlo mucho más. Sí, otras patologías que puede complicarse es el neumoencéfalo, trauma craneoencefálico por caída, ¿sí? Entonces también puede complicar mucho más el edema, entonces hay que tener en cuenta una cantidad de parámetros para eso, ¿sí? Entonces, que eso es legal, que existe, que se tiene que utilizar, que se puede utilizar, perdón, pues nosotros que tenemos que estar preparados para hacer un transporte de esos, hay que estar preparado, que definitivamente hay que capacitarnos, y que el acoplo con las ambulancias terrestres tiene que ser muy, muy importante. Entonces, para finalizar, pues quiero darles esta pequeña frase de Dalai Lama. Nuestro principal propósito en esta vida es ayudar a otros. Y si no los puedes ayudar, al menos no hagas más daño. Yo siempre he dicho y he pensado y he sido creyente que no hay peor ayuda que la de un ignorante con iniciativa. Esto es una cosa peligrosa. Alguien que no sepa pero que quiera ayudar, hombre, puede hacer mucho daño. Capacitados como ustedes están haciendo en este momento es entrenarnos, porque como dice el centro internacional donde yo trabajo, de ANSET, capacitarse hace la diferencia. Y bueno, muchachos, muchísimas gracias. Gracias, Fernando, pues, por esta participación, por estas experiencias y conocimiento que nos has impartido. La próxima semana no se pierdan una nueva entrega de Comunidad APH. Invitado especial para este programa, John Imbachi Bermúdez. A tratar atención prehospitalaria y reanimación cerebro-cardiopulmonar. No se lo pierdan. Gracias Rescate Norte del Cauca y Juliano.